Estimados hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por la oportunidad de servirle nuevamente. Que en principio tuvimos un poco de problemas con nuestro computador. Como dice el hermano Jaime Childress, se le había metido el diablo, pero gracias a Dios, aquí estamos ya listos para servir al Señor y esperamos que esta enseñanza de esta tarde, esta noche, sea de bendición para cada uno de nosotros y de edificación. El tema en sí es un tema bastante difícil, es un tema duro, porque la carta a los Gálatas es una carta de corrección y de reprensión, igual que la de Primera de Corintios. Y justamente esta carta fue escrita por Pablo desde Corinto. Y era necesaria por las cosas que estaban pasando en esta iglesia. Una iglesia en la cual Pablo y Bernabé habían ido a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvación del mundo. Sin embargo, después que muchos creyeron, muchos fueron convertidos, tanto judíos como gentiles. Una vez Pablo se ausentó, los judíos radicales o judaizantes, como se les conoce, llevaron otra enseñanza que estaba perturbando la iglesia de Galacia, porque muchos habían creído en estos falsos maestros después de haber aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador personal. Por eso Pablo escribe esta carta de corrección, para que recordaran cómo habían sido salvos y regresaran al evangelio que se les había enseñado. Pero esta carta no tan solo era para la iglesia de Galacia, esta carta es para nosotros en este tiempo, para una iglesia que está fría, para una iglesia que está cómoda, para una iglesia, y estamos hablando de la iglesia universal, que está siendo seducida por el mundo y está siendo seducida por los falsos maestros también. De manera que es una enseñanza fuerte, pero necesaria para recordarnos que hemos creído por un evangelio que hemos escuchado. Hemos creído por fe en nuestro Señor Jesucristo y somos salvos. Y no hay otro evangelio. Por eso la enseñanza de esta noche se llama: cuidado, no hay otro evangelio. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y tú nos permites cada vez poder servirte y llevar tu palabra. Y gracias te damos porque no somos dignos, pero te damos gracias porque nos utilizas como una vasija de barro, como un instrumento, y así queremos seguirte sirviendo, Padre, hasta que tú nos lo permitas. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y gracias por cada uno de los que están conectados en este momento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Así que disfrutemos, Señor, de esta palabra, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces los invito, hermano,
que vayamos a el libro de Gálatas, capítulo 1, y miremos los versículos 6 y 7 para comenzar. Gálatas 1, 6 y 7 para comenzar. Dice la palabra de Dios así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Son duras palabras. Y esto pasaba en la iglesia de Galacia. Estaban enseñando algo diferente al evangelio que se les había explicado. Pablo aquí presenta un discurso fuerte a la iglesia. Los judaizantes estaban distorsionando la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto nos recuerda también que hoy en día aún se continúan. Hay muchas corrientes hoy en día que continúan distorsionando el evangelio y predicando otra cosa que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que pongamos atención en esto, porque no es tan solo la iglesia de Galacia en aquel tiempo, hace 2000 años, sino que hoy en día también perturban a la fe de la iglesia predicando evangelio que no es el evangelio que nos fue enseñado. No es que haya otro evangelio, sino que distorsionan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los judaizantes estaban predicando un evangelio diferente, dice allí. No hay otro evangelio. Enseñaban falsas doctrinas para hacer caer a la gente, para hacerles entender que necesitaban algo más que la fe en Cristo para ser salvos. Aquellos judaizantes decían que tenían que cumplir con la ley de Moisés y ser circuncidados para poder ser salvos. Ellos enseñaban algo como lo que dice aquí en Hechos de los Apóstoles y capítulo 15, versículos 1 y 2. Hechos de los Apóstoles 15, 1 y 2. Esto era lo que enseñaban ellos. Dice la palabra de Dios: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Cuando yo leo esto, entiendo por qué Pablo tuvo que escribir tan fuerte a esta iglesia. Después que estos hermanos, judíos y gentiles, habían conocido a Cristo, habían aceptado a Cristo como su Salvador personal por el evangelio que le había predicado el apóstol Pablo, ahora se estaban dejando convencer por estos judíos radicales de que necesitaban algo más que la fe en Cristo. Necesitaban cumplir con la ley. Estos mensajes aparentemente estaban dañando la fe en Cristo y la salvación por gracia en estos hermanos. Había que hacer algo más, decían ellos. Pero lo triste de esto es que había cristianos allí que se estaban dejando convencer y engañar por estos falsos maestros. De la misma manera, hermanos míos, predicamos la sana doctrina, predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, enseñamos la sana doctrina en la iglesia.
Pero hoy en día hay muchos falsos maestros predicando por la radio, predicando por la televisión, predicando por los medios sociales, un evangelio diferente, basados en engaños, basados en ritmos musicales, basados en supuestos milagros que están pervirtiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos están cayendo. Hay muchos, y tenemos conocimiento de esto, que están yendo por las casas de los cristianos verdaderos con la promesa de enseñarles a estudiar la Biblia para enseñarles un falso evangelio. Dios quiera y nos dé entendimiento y sabiduría a cada uno de nosotros para no caer en estas falsas enseñanzas ni decirles bienvenido. Tenga cuidado con las personas que dicen o predican que se requiere más que la fe en Cristo para obtener la salvación. Tenga cuidado con esto. Algunos predican que hay que hacer buenas obras para ser salvo. La Biblia no dice eso. Hay que ser salvos para hacer buenas obras. Tenga cuidado. Cuando el hombre establece requisitos para la salvación, está negando el poder de la muerte de Cristo en la cruz para la salvación del mundo. Está negando o está tomando la sangre de Cristo derramada en la cruz por inmunda. Por eso Pablo escribe tan fuerte a esta iglesia de Galacia. Y aquí el aspecto, lo que podemos ver son dos aspectos, importantes en esto. Número uno están los hechos del evangelio. Los hechos del evangelio no se pueden negar, nadie los puede negar. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no lo pueden negar. Entonces ahí no es que está el problema y por ahí no es que se meten, porque no pueden negar lo que hizo Cristo en la cruz. Mire 1 Corintios 15, 1 Corintios 15 del 1 al 4. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Este es el evangelio. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Este es el evangelio que nos ha sido enseñado. El evangelio que le fue enseñado a Pablo y a todos los apóstoles. El evangelio que nosotros predicamos. Este es el evangelio. No hay que hacer obras para ser salvo. Solamente Cristo es el único que puede darnos la salvación. Mire lo que dice 1 Corintios 15 del 1 al 4. Además de claro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el verdadero evangelio, no hay otro. Pero a los hermanos de Galacia les estaban enseñando otra cosa. Y hoy en día también, por eso es importante predicar esto, porque hoy en día también están enseñando a muchos hermanos un evangelio distorsionado, un evangelio que se aparta de la verdad, donde te dicen que si vas tras de ellos y das tus diezmos a ellos, no vas a tener más nunca un problema en tu vida. Y muchos, con el afán de no tener problemas, están cayendo en esto y están yéndose detrás también. Estos hechos históricos del evangelio que acabamos de leer en 1 Corintios 15, 1 al 4,
no pueden ser cambiados. Alguien que no mencione estos acontecimientos no estará predicando el evangelio de Cristo. Estos hechos han de ser recibidos por fe y solamente por la fe. Lo que están distorsionando es el segundo punto. Aspectos del evangelio. Los hechos históricos que son reales no los pueden distorsionar, pero sí el número 2, que es la interpretación de los hechos. Allí es donde está el problema. Ahí era que estaba el problema en la iglesia de Galacia. Los judaizantes no podían cuestionar la muerte y resurrección de Cristo porque habían testigos. La herejía que ellos estaban propagando tenía que ver con la interpretación de los hechos. Estaban cambiando la interpretación. Les estaban enseñando a los hermanos de la iglesia de Galacia que tenían que confiar en Cristo, pero también tenían que seguir la ley de Moisés, o de otra manera no serían salvos. Hermanos, la interpretación, estaban agregándole algo más a la fe en Cristo. Y aquellos hermanos habían caído en estos engaños, como también muchos hoy en día caen en los engaños de los falsos maestros. Esta fue una de las herejías conocidas más antiguas y aún está presente en la actualidad, lo cual implica añadir algo más que el evangelio de la gracia. Implica que tienen que agregar algo más que creer. Que en vez de creer por fe y únicamente por la fe, tienen que agregar algo más. Ahí está el error. Y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, porque una verdad distorsionada es a veces más fácil de percibir, más difícil, de percibir que una mentira abierta. Son muy sutiles y por eso la gente no se da cuenta del engaño que está recibiendo. Ellos aquí estaban deformando la verdad acerca de la obra de Cristo en la cruz. Y hoy muchos también dicen seguir a Cristo, pero niegan la obra de Cristo en la cruz. Tenga cuidado, hermano. Hoy abundan las malas enseñanzas. El evangelio verdadero deja fuera todas las obras que uno pueda realizar para ganar la salvación. No es por obra, para que nadie se gloríe. El evangelio es por fe. Es poder de Dios para todo aquel que cree. Eso es el evangelio. No hay que añadir más nada, hermanos. Tenga cuidado, porque esto no pasaba solamente en Galacia. Eso sigue pasando mucho más abundante hoy por los medios de comunicación. El engaño está por doquier, hermano. Fíjese, usted, si me está viendo por primera vez, fíjese si el grupo al cual usted asiste están predicando el evangelio de Cristo o están predicando algo distorsionado. Miren el versículo 8 y 9 ahí en Gálatas. 8 y 9. Dice la palabra de Dios: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Un lenguaje duro, hermano. Un lenguaje fuerte que está utilizando el apóstol aquí. El que predica un evangelio diferente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo que conocemos, sea maldito. No es poca cosa. Realmente no podía haber un castigo más severo que aquellos que están predicando un evangelio distorsionado. Sea maldito. Pablo estaba diciendo
que todo aquel que tratara de mezclar la ley con la gracia quedaría bajo maldición, porque estaría pervirtiendo y distorsionando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenga cuidado, y antes de aceptar las enseñanzas de cualquiera o de cualquier grupo o denominación, sé que muchos se entretienen a veces escuchando cualquier enseñanza que transmiten por la televisión o la radio. Tenga cuidado. Primero descubra si lo que enseña ese predicador es el evangelio que habla de la obra de Cristo en la cruz. Si es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue enseñado a los apóstoles y que los apóstoles a su vez siguieron enseñando para que nosotros hoy conozcamos el evangelio. Solo hay un camino dado por Dios para el perdón de nuestros pecados: creer en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. No hay ningún otro método, no hay regla, no hay penitencia, no hay rito que te pueda dar la vida eterna. Solo confiar en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador personal, y eso es lo que nos enseña el evangelio que hemos aprendido. Pablo sigue hablando duro a esta iglesia. Y ahora vamos a pasar al capítulo 3, versículo del 1 al 5. Era necesario que Pablo escribiera tan fuerte. Dice la palabra de Dios aquí. Gálatas 3, del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué pasaje este, hermano? La verdad que cuando nos quedamos analizando estos términos, son fuertes. Oh Gálatas insensatos. Y esta expresión viene del griego mente. Les está diciendo, no están usando su mente. Ese insensato allí le está diciendo, no están usando su mente. Y luego les dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién fue el que le echó ese cuento? ¿Quién los embrujó para no obedecer la verdad? Porque pareciera increíble. Y así lo vio el apóstol. Y así debemos verlo. Que alguien a quien se le presentó a Cristo, quien pudo ver a Cristo y recibirlo como su Salvador personal, ahora se esté dejando engañar por una falsa corriente. Los creyentes de Galacia habían sido fascinados por los argumentos falsos de los judaizantes, hasta que daban la apariencia de estar bajo la influencia de un encanto, dice un escritor. Así estaba la iglesia de Galacia cuando Pablo les escribió. Estaban perturbados, estaban fascinados, estaban engañados. Después de haber creído en Cristo, después de haber recibido el Espíritu Santo, ahora iban a echar para atrás. Ahora iban a terminar por la carne. Tenían que circuncidarse. Tenían que guardar las fiestas. Tenían que guardar las dietas.
y lo habían creído. Muchos. Por eso la carta fue tan fuerte. Estos falsos maestros eran judíos radicales, como leímos en Hechos 15, provenientes de Judea, donde la oposición fue férrea, tanto al Señor Jesucristo como a los apóstoles. Estos creyentes de Galacia habían dado un paso atrás. Habían recibido el Espíritu Santo y sabían que no había sido por la ley, sino que había sido por el oír con fe, como dice Romanos 10:17. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No habían recibido el Espíritu Santo por la ley, sino por haber oído la palabra de Dios predicada por el apóstol. Pero habían sido engañados por estos falsos maestros. Habían sido convencidos de que tenían que cumplir la ley judía. Por eso Pablo les dice, tan necios soy, tan necios. Pablo estaba sorprendido. Habían comenzado por el Espíritu. Ahora se dejaban convencer por las obras de la carne. Cuidado, hermano. No fue nada más allá hace 2000 años. Hoy en día, también muchos cristianos han sido convencidos por falsos maestros y hasta han dejado la sana doctrina para ir tras esos falsos maestros seducidos por el engaño. Pero también, aparte de falsos maestros, han habido muchos cristianos, y los hay todavía, que no han sido seducidos tan solo por un falso maestro, sino por el mundo. Y la palabra de Dios dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cristianos que han estado asistiendo, que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, están siendo seducidos por el mundo y están dejando los caminos. Y esto es triste. Sobre todo, hermanos, tristemente pasa más con los jóvenes. Han crecido en las iglesias, han recibido a Cristo como su Salvador personal, han recibido clases todos los domingos, han leído la Biblia, han estado en las prédicas hasta sirviendo al Señor. Pero luego los amigos del mundo los seducen y ya no andan por el Espíritu, sino que terminan en la carne. Por eso esta carta es tan fuerte. Y en el capítulo 5 hace una separación completa y detallada de las obras de la carne versus las obras y el fruto del Espíritu Santo. Porque es necesario recordar estas cosas. Es necesario predicarlas. Porque muchos están yéndose al mundo llevados por los engaños. Ya no son falsos maestros, sino amigos y amigas. Y se llevan a nuestros jóvenes y los pervierten engañados. Es bueno, hermano, que nosotros prediquemos y hablemos por cartas, con cartas como estas. Una carta de corrección para que los cristianos tengamos claro que solo por la obra del Espíritu Santo nosotros podemos crecer espiritualmente. Debemos darnos cuenta que crecemos espiritualmente gracias a la obra de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. No por seguir normas, no por seguir reglas y no por seguir mandamientos de hombre, ni por seguir corrientes falsas, ni engaños del mundo. Tenemos que estar firmes. Cristo nos llamó a libertad, pero no a libertinaje. Tenemos que estar firmes
siguiendo lo que nos enseña la palabra de Dios, apegados a la sana doctrina para no apartarnos del camino. Estos Gálatas sabían que habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron y no cuando obedecieron la ley. Sin embargo, se habían dejado convencer muchos allí, y Pablo tiene que estarle escribiendo tan fuerte para que entiendan. Tenía que, como quien dice, sacudirlos para que volvieran otra vez a Cristo como fundamento de su fe. Así tenemos nosotros también. Y me identifico con muchos pastores que actualmente están tratando de hablarles fuerte. Hay que hablar la palabra de Dios fuerte, con autoridad, como lo hacía Cristo, para que los cristianos entendamos de una vez por todas que hemos sido enseñados para que andemos en el camino correcto de nuestro Señor Jesucristo y no engañados por las corrientes del mundo, engañados por la carne. Es necesario hablarlo fuerte, hermano. Es necesario. Quizás por eso el apóstol Pablo tiene que hablarles tan duro cuando le dicen necios, cuando le dicen insensatos. Piensen las cosas. Él quería hacerlos volver a lo correcto, porque ya estos cristianos estaban fascinados con las falsas enseñanzas. Así hoy, también algunos cristianos se dejan fascinar por falsas enseñanzas, por engaños del mundo, y se apartan del camino del Señor. En estos 5 versículos hay varias preguntas que nosotros también deberíamos repasarlas y hacérnoslas nosotros mismos y autoanalizarnos para ver qué está pasando. Aquí hay varias preguntas, le digo algunas. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién fue? Mi hermanito o hermanita. ¿Tu amigo? ¿Tu amiga? ¿Tu familiar? ¿Quién te fascinó con mentiras para que ya no obedezcas la verdad? Y cuando habla de la verdad se refiere al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo por la ley o por el oír con fe? Se te presentó la palabra de Dios, la oíste, entró a tu corazón y por fe creíste. ¿O fue por los engaños del mundo? ¿Cómo fue que creíste? 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar por la carne? La pregunta sería, ¿eres cristiano? Sí, hermano. ¿Vives por el Espíritu o vives por la carne? ¿Por cuál estás viviendo en este momento? ¿Por el Espíritu o por los deseos de la carne? Pregunta 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Estuviste tanto tiempo en el camino del Señor y ahora te fuiste al mundo? ¿Trabajaste en vano? ¿Cómo es eso, hermano? ¿Te olvidaste de la salvación, de la vida eterna? ¿Te olvidaste que vamos a recibir un galardón? ¿Te olvidaste que un día vamos a estar frente a frente con Cristo? ¿Cómo anda tu vida? Hazte estas preguntas. Dice la última pregunta, el que hace maravillas en tu vida, el que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras o lo hace por tu fe? ¿Por cuál de las dos? Y cuando hablamos del que hace maravillas, estamos refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. No te olvides hacerte estas preguntas. Es importante para nuestras vidas que analicemos cada día nuestra manera de vivir como cristianos. Y quiero terminar con una última pregunta que está en Gálatas capítulo 5 y versículo 7. Gálatas 5 y versículo 7. Porque Pablo continúa durante toda la carta hablando fuerte, porque es necesario. Cuando los cristianos no entendemos cómo debe ser la vida o el estilo de vida que debemos llevar como hijos de Dios,
Gálatas 5:7. Mire lo que nos dice. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Dice el 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en que el Señor, en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo está reprendiendo a la iglesia de Galacia. Les está reprochando su manera de vivir como cristiano. Ellos estaban viviendo una vida cristiana buena hasta que aparecieron los judaizantes con la verdad distorsionada y luego se desviaron. Esta falsa enseñanza, dice Pablo, no viene de Cristo, no viene del que los llamó, viene de otros, viene de los judíos radicales que insistían en las obras de la ley. La pregunta que yo puedo hacer en este momento es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y aquí tenemos que involucrar familia, conocidos, amigos, amigas. ¿Quién te estorbó para hacerte desviar y que no sigas la verdad? Que no sigas el evangelio, que no sigas a Cristo, sino que te desvíes por las corrientes del mundo y de los falsos maestros. ¿Quién te estorbó? Recuerda la lección del yugo desigual. ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué la luz con las tinieblas? Hay necesidad muchas veces de apartar amistades para que no nos estorben nuestra relación con Cristo. ¿Quién os estorbó? Analiza esto, hermano. El versículo 9 habla aquí de la levadura. Versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. En la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento, la levadura es siempre sinónimo o principio del mal. El Señor Jesucristo mismo advirtió a sus discípulos de la levadura de los fariseos. Creemos que nosotros debemos ser advertidos o prevenidos en la actualidad contra la levadura de las falsas amistades, de los falsos maestros, contra la levadura del legalismo, que es muy perjudicial también para la familia de Cristo. El legalismo, como lo emplean estos judíos, hoy en día también está haciendo daño. Reglas de hombres, mandamientos de hombres que no tienen nada que ver con lo que explica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero que tenemos que queremos imponerlos en las iglesias. Y esto a veces sirve de piedra de tropiezo para que muchos que han caminado por el camino correcto se desvíen y sean llevados por enseñanzas de falsos maestros, producto de que se sienten esclavizados por reglas legalistas, como lo hacían los judaizantes. Termino diciéndote, hermano, en Cristo tenemos libertad. Cristo nos llamó a libertad. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. ¿Por qué volver a la esclavitud del pecado si Cristo te hizo libre? Y miren el versículo 13 aquí mismo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En Cristo tenemos libertad.
pero no usemos la libertad como ocasión para la carne. Por eso en adelante, sigue en adelante el capítulo 5 hablando de la carne, la obra de la carne y las obras del Espíritu. Tengamos cuidado, hermano. Esta carta tan fuerte de Pablo a la iglesia de Galacia no fue tan solo para ellos, también fue para nosotros, para que tengamos cuidado con las falsas enseñanzas, con los legalismos, con el mundo, y sepamos conducirnos en una vida como buenos cristianos, siguiendo la verdad de nuestro Señor Jesucristo y el evangelio que hemos aprendido. Que Dios los bendiga.